Hola, muy buenos días. Hola, hola. Buenos días, doctor. Buen día. Buenos días, doctor. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces comenzaremos con nuestra clase. Por favor, díganme si ven la diapositiva en la pantalla. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor. Ah, se ve. Ya. Muy bien. Entonces, empezamos. Estamos en el tema de síntesis y secreción de insulina. Hemos hablado de la insulina en su proceso de síntesis, muy parecido a cualquier otra síntesis de otras sustancias, y la secreción, que tiene algunas particularidades, ¿verdad? En la célula beta, hemos explicado también esto, todos los mecanismos que hacen que se secrete la insulina a partir del almacén o de las vesículas de almacén que están en el interior de esta célula. Bueno, y luego, vamos a continuar ahora, esta es la síntesis de lo que hablamos en la última clase. Vamos a continuar entonces para completar el concepto de la regulación de la expresión del gen de insulina. Bueno, como dijimos en la clase pasada, hay que dividir en dos, hay que tomar en cuenta dos momentos en la producción de insulina. Uno es la síntesis y otro es la secreción. Entonces, para la síntesis es necesario, es imprescindible, obviamente, que haya la expresión de un gen, es decir, la información genética de la célula, del núcleo de la célula beta, tiene que ser transcrita, tiene que ser copiada para luego proceder al ensamblaje de la proteína, ¿verdad? Bueno, esa regulación de la expresión del gen de la insulina, es importante tomarlo en cuenta, existen factores que estimulan esa expresión, es decir, factores que estimulan la síntesis. Reitero, no hay que confundir con la secreción, estamos hablando ahorita de la síntesis. Podemos decir en otras palabras, entonces, que estos son los factores que estimulan la síntesis de insulina. Ya hemos mencionado, y el principal factor es la glucosa. La glicemia en la sangre, dijimos, a partir de los 80 miligramos, a partir de los 80, va a comenzar a que se sintetice la insulina y su secreción también, ¿no? Otros factores, como esta es una incretina del que vamos a hablar seguramente hoy, el glucagon-like peptide 1, que es una hormona prácticamente intestinal, que se sintetiza luego de consumir alimentos, especialmente carbohidratos. La hormona de crecimiento y otras hormonas como la prolactina o el lactógeno placentario son factores que van a estimular la expresión del gen de la insulina. Es decir, son aquellos que van a desencadenar el proceso de síntesis de la insulina. En contrapartida, existen factores que tienen efecto contrario, la inhibición. Todo esto es normal, por si acaso, ¿no? Ya saben que tiene que haber siempre un equilibrio entre los factores que estimulan y los que inhiben. Cuando estudiamos algún estimulante, tenemos que también estudiar la sustancia o el factor que tiene un efecto contrario. Entonces, aquí, los que inhiben la expresión del gen de insulina son la somatostatina, que ya la conocemos súper abundantemente, la epinefrina, es decir, las catecolaminas, ¿no? Epinefrina o adrenalina, el glucagón y la leptina. El glucagón lo vamos a estudiar también en estas clases. La leptina, que es una hormona intestinal, también se sintetiza en el sistema nervioso y en el tejido adiposo, y hemos hablado algo de la leptina, pero han debido estudiar en fisiología digestiva. Son factores que van a inhibir la expresión del gen de la insulina. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esto para luego ver, ¿no es cierto?, qué factores están inhibiendo. Lo que a nosotros nos interesa es cuando hay menos síntesis de insulina. Los dos primeros cuadros son condiciones fisiológicas, son condiciones normales, pero ya ciertas condiciones no normales, ¿sí?, que ya son parte de la fisiopatología o de los trastornos moleculares, que responden a distintas situaciones clínicas,
¿no?, de enfermedad, son estas, la alteración de la regulación del gen de la insulina. Estos factores lo que van a hacer es que esa expresión genética para la síntesis de insulina va a estar alterada, pese a existir estímulos, ¿eh? A eso se refiere. Aún existiendo estímulos, esta respuesta de expresión genética de la insulina puede estar alterada en varias situaciones, pero principalmente estas, en la glucotoxicidad. La glucotoxicidad se refiere al efecto tóxico de la glucosa. Partamos de algo que se lo dice de manera simple, pero es así mejor entenderlo. Cualquier sustancia en el organismo puede ser tóxica, eso va a depender de su cantidad principalmente. Cualquier sustancia, incluidos los nutrientes, incluido el oxígeno y todo lo que nosotros necesitamos para vivir, puede convertirse en tóxico, hasta el agua, ¿no? Si está en cantidades elevadas, en cantidades por encima de lo normal. Y glucotoxicidad se refiere a el efecto de la glucosa sobre los tejidos cuando la glicemia está aumentada. Ya sabemos que en ayunas, en la glicemia, o sea, la azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre, debe estar entre 60 a 100 miligramos por decilitro, no más. Esto en el tiempo ha ido cambiando. No es que ha ido cambiando la fisiología, sino la información. Antiguamente, nosotros, pues, cuando estudiamos fisiología, pues nos decían que lo normal de la glicemia en ayunas era hasta 140 miligramos por decilitro. Pero actualmente se considera hasta 100, no más de 100. Bueno, ¿por qué? ¿No? Es que a lo largo de estos años, obviamente, los estudios científicos han demostrado que la glucosa es tóxica, o sea, daña los tejidos, va minándolos, cuando se encuentran en 140, en 130, en 120, en 110. Entonces, se estima que por debajo de 100 no existe esa glucotoxicidad. A eso. Entonces, por eso es que se considera ese valor normal ahora de 100. Bueno, entonces, por encima de 100, sí, la glucosa puede ser tóxica. Obviamente, cuanto más alta esté, su toxicidad es mayor. Sin embargo, cuando decimos por encima o por debajo de 100, lo normal en ayunas, pero también hay que tener en cuenta que después de las comidas, la glucosa siempre sube, ¿no? A más de 100, inclusive 120, 130, depende qué es lo que se coma y cuánto se coma. Entonces, la glicemia puede sufrir, ¿no?, variaciones después de las comidas, pero existen mecanismos que tienden a que esto no aumente tanto, ¿no?, pese a la comida. Se calcula que más o menos la glicemia debe aumentar después de una comida normal hasta 150 o 160 miligramos por decilitro, aproximadamente. Ahora, lo deseable es que no aumente mucho, ¿verdad? Bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, una glicemia de 60 en ayunas y con una comida puede llegar a 100, 110, o sea, no ha aumentado mucho. Bueno, ha aumentado 50 miligramos, pero en la cifra global, pues apenas sobrepasó los 100. Ahora, si hay alguien que en ayunas tiene 100, está al límite, entonces, con un aumento de 50, pues llega a 150 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, consumiendo lo mismo, comiendo lo mismo, ¿sí?, con el mismo porcentaje de incremento, con la misma proporción de incremento de la glicemia, en un sujeto la glucosa puede ser más tóxica que en la otra. Entonces, si esto dependiera de la voluntad o de la elección, uno diría, pues yo prefiero estar con una glicemia de 60, ¿no? De 60, 65, siempre. Así tengo menos riesgo de desarrollar glucotoxicidad después de una abundante comida, por ejemplo. Sin embargo, esta glicemia que aumenta después de la comida vuelve a los valores basales, es decir, a los niveles de ayuna, aproximadamente a las 2 horas, normalmente, así debería ser. Bueno, pero cuando ya hay glucotoxicidad, por ejemplo, los diabéticos, la glicemia siempre está alta, sí, en ayunas, mucho más después de las comidas. Entonces, esta sí ya tiene un efecto glucotóxico, ¿no?, es sobre los tejidos y también sobre la célula beta. Por eso es que altera la expresión del gen de la insulina.
Por lo tanto, nosotros podemos estar dando medicamentos para que estimulen la producción de insulina, pero no va a tener un efecto esperado, ¿sí? Positivo, porque la célula beta está afectada por la glucotoxicidad. Por eso es que la respuesta, por ejemplo, a algunos antidiabéticos es pobre cuando la glicemia está muy alta, cuando la glicemia está por encima de 200, por ejemplo. A los antidiabéticos orales, se llaman antidiabéticos orales a los medicamentos que tienen el efecto de estimular la producción o la secreción de insulina, pero que se le da por vía oral, ¿no? Es decir, en tabletas principalmente. Bueno, ese es un factor importante a tener en cuenta. Otro factor es el estrés oxidativo. Ese es un tema aparte, pero hay que mencionar el estrés oxidativo porque tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedades metabólicas crónicas no transmisibles. La oxidación, es importante que ustedes repasen la información sobre las reacciones de óxido-reducción que han aprendido en el colegio. Bueno, aquí se da lo mismo. Nosotros consumimos oxígeno para generar energía a través de nuestro metabolismo, ¿verdad? Eso lo conocen todos. Los restos, o sea, los metabolitos del oxígeno, después de usarse el oxígeno, imprescindible para esto, ¿no? Después de utilizárselo, el oxígeno genera como metabolitos, como desechos, conocidas como especies reactivas de oxígeno. El oxígeno es oxidante. Gracias a su propiedad oxidante es que nosotros podemos generar energía, es decir, la propiedad oxidante del oxígeno es muy beneficiosa. Pero después de ser usado el oxígeno, genera otros metabolitos igual o más oxidantes. Esas son las especies reactivas de oxígeno. Ahí tenemos el ozono, inclusive es un bastante oxidante, ¿no es cierto? Los peróxidos, los oxidrilos, etcétera, especies reactivas de oxígeno, que el organismo los tiene que desechar, el organismo tiene que depurar de eso, tiene que limpiarse de esas especies reactivas de oxígeno, y lo hace mediante otras sustancias conocidas como antioxidantes. Nosotros producimos antioxidantes, entonces hay un conflicto, hay una pelea, digamos, si vale el término, entre oxidantes y antioxidantes, es decir, producidos por nosotros mismos. Bien, cuando esta lucha, por ejemplo, por decirlo así, entre los oxidantes y los antioxidantes se da favorablemente a nosotros, es decir, nuestros antioxidantes superan a los oxidantes, entonces no hay estrés oxidativo. ¿Sí? Esa es una condición normal. Y eso ocurre siempre, está ocurriendo todos los días, cada minuto. Pero cuando la cantidad de oxidantes supera a la capacidad de nuestros antioxidantes, entonces ya hablamos de estrés oxidativo. Eso es estrés oxidativo. Bueno, el estrés oxidativo puede ser dado, muy difícilmente ocurre esto, pero puede ser dado por el mismo oxígeno también, ¿no? Normalmente no ocurre eso, pues si no, el oxígeno ya sería siempre tóxico, pero no es así. Claro, si nosotros respiramos mucho oxígeno, ¿sí? Innecesariamente, bueno, es posible que desarrollemos estrés oxidativo. Pero el estrés oxidativo se da más frecuentemente por ejemplo, con algunas comidas. En las comidas hipercalóricas, ¿sí? Estos generan mayor estrés oxidativo. Las comidas abundantes también generan estrés oxidativo. Algunas sustancias como el tabaco genera estrés oxidativo. Entonces, hay muchos factores. La contaminación ambiental, por ejemplo, produce estrés oxidativo. La obesidad siempre se acompaña de estrés oxidativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el estrés oxidativo? O sea, ¿cómo hace daño al organismo? Pues altera la estructura de nuestras moléculas, de nuestras proteínas, produce inflamación, etcétera, etcétera. A partir del estrés oxidativo van a desarrollarse cambios fisiopatológicos en nuestros tejidos que van a llevar o van a tener como consecuencia una alteración funcional y anatómica. Un ejemplo de resultado del estrés oxidativo bastante común y muy conocido es el desarrollo de la ateroesclerosis. Bueno, la ateroesclerosis, ya han debido leer algo de eso en bioquímica, van a leer después también, ¿no? Es la alteración, es el daño anatómico y funcional del endotelio, de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, que llevan
a una serie de trastornos funcionales que terminan a veces con la obstrucción del flujo sanguíneo que se traduce en un infarto o isquemia en algunos tejidos, ¿no? También el desarrollo de la hipertensión arterial, etc. El estrés oxidativo concluye así. Por lo tanto, un proceso para evitar el estrés oxidativo, son medidas para evitar esto, son los hábitos saludables, ¿no? Los estilos de vida saludables. Alimentación saludable, evitar la contaminación, obviamente evitar el fumar y evitar alimentos que pueden aumentar el estrés oxidativo. Hay algunos elementos, por ejemplo, en esta última pandemia se ha utilizado de manera muy insulsa, porque no trae ningún beneficio, pero hay gente que cree en eso. Pero se ha demostrado que no. El dióxido de cloro, por ejemplo, que los han tomado, los siguen tomando con el fin de prevenir o curar la COVID-19. Eso es absolutamente tonto, es falso. En lugar de beneficiar, causa una serie de trastornos funcionales, pero también, como es muy oxidante esta sustancia, aumenta el estrés oxidativo. Entonces, yo creo que de aquí a unos meses o años, mucha gente que ha consumido en cantidades altas de dióxido de cloro va a tener problemas a consecuencia del estrés oxidativo, que obviamente no produce síntomas, ¿no? Nada, uno come su salchipapa y no va a tener ningún síntoma en ese momento del estrés oxidativo. Por eso, la alimentación con comida chatarra, insalubre, hipercalórica, etcétera, es mala porque aumenta el estrés oxidativo. Para evitar el estrés oxidativo con la comida, por ejemplo, ¿sí? Se recomienda fraccionar la comida del día en varias tomas, es decir, desayuno, almuerzo y cena mínimamente, para no sobrecargar ni el almuerzo, ni la cena, ni el desayuno, ¿no? Es decir, es tonto eso de comer de desayunar, no sé, como esclavo, almorzar como rey, y eso, ¿no? Hay una expresión así, que más o menos significa que uno pues, debe almorzar mucho y no cenar, por ejemplo. Ese es un error. Lo que hay que hacer es distribuir la cantidad de la comida del día, ¿no? En proporciones equivalentes, más o menos en peso y en contenido calórico, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Incluso hay autores que recomiendan comer 5 o 6 veces al día, es decir, dividir la comida en más veces. Eso no solo que va a alterar digamos, el control del apetito y la saciedad, sino va a evitar, ¿no? Si nosotros distribuimos así, a evitar el desarrollo del estrés oxidativo. El estrés oxidativo no ocurre una vez en la vida, pero va ocurriendo todos los días y poco a poco va minando el organismo si la exposición o los hábitos nos llevan o inducen al desarrollo del estrés oxidativo. Bueno, y el estrés por sí mismo, bueno, el estrés oxidativo es desde el punto de vista metabólico, ¿no? Digamos, pero el estrés oxidativo también está relacionado con el envejecimiento prematuro. Es así, pero eso ya es otro tema, pero sí tiene que ver con eso, o sea, no solo con el desarrollo de enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese estrés oxidativo también daña la respuesta de la célula beta a los estímulos para la producción de insulina. Entonces, vean ustedes que con el estrés oxidativo simplemente podemos generar, ¿no? El desarrollo de diabetes. ¿Ven? Entonces, hay que reflexionar bastante sobre esto. Las bebidas gaseosas azucaradas, por ejemplo, tienen bastantes azúcares simples, por eso los azúcares simples tampoco son muy recomendados, porque suben mucho la glicemia, pero a veces es inevitable consumir. Entonces, el consumir en cantidades bajas no es mucho problema, pero si incrementamos su consumo, sí, eso sí. Además, el ser humano no necesita edulcorantes en su alimentación. Los edulcorantes no son nuestra principal fuente de carbohidratos. Es más, no deberíamos ni consumirlos, pero bueno, creo que es algo que se consume más que cualquier otra cosa. La glucotoxicidad hace que la glucosa se incorpore a algunas proteínas. O sea, hay glucoproteínas normalmente, ¿verdad? Hace poco hablamos de la tiroglobulina, que es una glucoproteína, por ejemplo. Esa es una proteína glucosilada, es decir, tiene glucosa incorporada. Pero cuando aumenta, bueno, eso ocurre normalmente, pero no todas las proteínas son glucosiladas.
sino algunas. Sin embargo, cuando hay glucotoxicidad, cuando el azúcar está alto por bastante tiempo, esa glucosa se incorpora a proteínas donde no debería estar y sin ninguna acción enzimática. Esa es la glucosilación no enzimática de las proteínas. Y obviamente, cuando esa proteína que no debería tener glucosa, pero tiene, entonces altera su función, ¿verdad? Eso es elemental. Y la lipotoxicidad, que se refiere a un daño producido por el exceso de los ácidos grasos y colesterol circulantes en la sangre. Entonces, estos, bueno, son algunos, ¿no? Son los más importantes desde el punto de vista metabólico. Son estos los que van a afectar a la célula beta y van a impedir que ésta cumpla eficientemente su función de sintetizar insulina. Alguien puede preguntar, y de hecho los pacientes preguntan, ¿no? ¿Por qué se desarrolla diabetes? Pues bueno, hay una serie de factores de riesgo que luego les voy a mostrar casi al final, pero esos factores de riesgo lo que provocan son estos cambios, ¿no? ¿Sí? De glucotoxicidad, de estrés oxidativo, glucosilación enzimática de las proteínas, la lipotoxicidad, todo eso, va a llevar a que aparezca diabetes. Bueno, y ahí ya conocemos entonces cómo evitar ser diabético, ¿no? Por lo menos en parte. Bien. Otro aspecto importante de la secreción, ahora de la secreción de insulina. Hasta en el anterior cuadro hemos hablado de la síntesis, ahora veamos la secreción. ¿Cómo ocurre la secreción de insulina? Ya sabemos que la insulina ya está sintetizada, pero no liberada, está almacenada dentro de la célula beta en vesículas. Bien, ahora viene el proceso de secreción. Y la secreción de la insulina es bifásica, es decir, tiene dos fases. Como ven ustedes en el cuadro, la elevación de la insulina, o sea, la secreción, se nos produce en una curva elevada, tiene dos picos, digamos, ¿no? Un pico inicial y una meseta posterior, una segunda elevación. Esto es típico en la secreción normal de insulina. Obviamente, la secreción de la insulina responde a un aumento de la glicemia, siempre. Por lo tanto, la glicemia va a aumentar después de la comida. Entonces, relacionamos nuestro cuadro con la ingesta de los alimentos. Siempre hay una cantidad de insulina muy baja, alrededor de 1 unidad más o menos, ¿sí? Producida continuamente para evitar que la glicemia suba. Pero cuando nosotros nos alimentamos, especialmente con las comidas hipercalóricas y con carbohidratos, lo que va a ocurrir es como respuesta la secreción de insulina. Y ocurre más o menos hasta los 5 minutos o 10 minutos después de la ingesta, comienza a liberarse insulina desde la célula beta. La insulina que estaba almacenada se secreta, sale rápidamente. Por eso se forma este pico elevado en la secreción. Como las reservas no son inagotables, pues entonces esta secreción, una vez producida, cae nuevamente, y eso nos muestra el descenso de esta curva, cerca a los niveles basales. O sea, la insulina que estaba almacenada se terminó de secretar, ¿sí? Salió de la célula beta. Bueno, esa insulina secretada, que ya estaba en reserva, no es suficiente para poder compensar la elevación de glicemia por los alimentos. Es más, nosotros comemos una media hora por lo menos, ¿verdad? Bueno, entonces, como la ingesta de alimentos continúa, entonces se sintetiza nueva insulina. Es decir, la expresión génica de insulina actúa inmediatamente. Se ha secretado insulina, pero al mismo tiempo se ha sintetizado nueva insulina. Y esa nueva insulina es secretada inmediatamente porque no hay tiempo de que se almacene, ¿no es cierto? No necesita ser almacenado ya, se necesita en ese momento. Entonces se secreta nuevamente y se prolonga más o menos hasta después de las comidas. Mientras esté aumentada la glicemia, se va a seguir secretando insulina. Finalmente, cuando la glicemia desciende, porque hemos dejado de comer, entonces la insulina, la secreción de insulina, también va a ir descendiendo hasta niveles basales. Esto es lo normal, reitero, ¿no? Estas dos curvas, o dos fases en la secreción de insulina. Es fundamental. Obviamente, cuando ya terminamos de comer, no hay reserva de insulina, ¿sí? Ya no hay, y estamos otra vez en ayunas, pero ya no hay en las vesículas insulina almacenada. Y no estamos comiendo. No interesa,
la célula beta va a volver a producir nueva insulina, pero esa insulina no se va a secretar, sino se va a almacenar para formar un nuevo pico en la siguiente comida. ¿Se entiende, verdad? Bueno, creo que sí. Está muy sencillo esto. Bueno, este primer pico dura alrededor de unos 15 minutos más o menos. Ahora, algunas características de la insulina. La insulina tiene una vida media muy breve, muy corta, de 5 a 8 minutos de vida media. Y una vez que la insulina ha sido secretada, cumplió su función, obviamente va a metabolizarse, tiene que ser desechada, y eso ocurre principalmente en el hígado y en los riñones. Casi la mitad de estos se elimina en los riñones. Bueno, en los diabéticos, en aquellos que están comenzando con la diabetes, y en los obesos ya casi diabéticos, digamos, lo que se altera inicialmente es esta primera fase. Esta primera fase casi no existe en los diabéticos iniciales ya, o en los obesos, o está muy baja. Eso significa que ellos tienen poca reserva de insulina. Insulina sintetizada, sí, almacenada en vesículas, pero en menor cantidad de lo normal. Ahora, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué están produciendo poca insulina? Bueno, pues, la respuesta es obvia, ¿no? A la toxicidad que afecta a las células beta. Las células beta no están produciendo suficiente cantidad de esta hormona. Muy bien. Mire, a raíz de esto, a veces hay mucha sensación de tranquilidad, de autoengaño de los enfermos diabéticos, de algunos enfermos diabéticos. Como el diabético ya tiene poca insulina en su organismo, su célula pancreática sintetiza poca insulina, bueno, necesita un aporte de insulina extra, entonces se inyecta insulina, ¿verdad? Conforme va pasando los años de diabetes, la diabetes va dañando una serie de tejidos y llega a dañar también los riñones. Bueno, como los riñones se encargan de eliminar insulina, la poca insulina que tenía el paciente, pues igual lo eliminaban los riñones, pero este riñón comenzó a fallar, ya no elimina la insulina, entonces la insulina tiene más tiempo de vida media en la circulación sanguínea. Entonces este diabético a veces ya no necesita insulina. La poca insulina que tiene puede ser suficiente para el diabético. ¿Sí? Pero es un diabético que está muy complicado. Entonces, aquí viene el falso engaño. El diabético en esas condiciones cree que ya se ha curado de la diabetes, ¿no? Él piensa que ya no necesita insulina, bueno, entonces ya está sano. ¿Sí? Cree en eso. Sin embargo, está mucho más complicado que antes, ¿no? Tiene los riñones prácticamente destrozados. Hay pacientes que tienen esta creencia y, bueno, ya pierden, dejan de controlar su dieta, etcétera, etcétera. Esto pasa. Veamos la relación entre la secreción de insulina y secreción de glucosa, o la cantidad de glucosa o glicemia en la sangre. El principal estímulo, dijimos, para la secreción de insulina es la comida, la alimentación, que va a hacer que suba la glicemia. Bueno, nosotros tenemos una glicemia normal entre 60 a 100 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, después de las comidas, esta parte de las curvas de abajo primero, en la que está en verde, la glucosa va a aumentar después de cada comida, siempre, siempre. Es normal que aumente, ¿verdad? ¿A cuánto? Bueno, eso ya depende de cada organismo. Pero normalmente no debería sobrepasar los 150 o 160 miligramos por decilitro. Pero como a las 2 horas, ya les dije, comienza a disminuir, bueno, baja la glicemia y a las 2 horas más o menos llega a los niveles basales. Es decir, nuevamente está por debajo de 100 miligramos. Bien, vamos a suponer que es el desayuno, aquí el almuerzo, nuevamente aumenta la glicemia debido a la comida, y luego en la cena. Bueno, cada vez que comemos va a aumentar la glicemia. Si nosotros hacemos un cálculo de cuánto tiempo está elevada nuestra glicemia normalmente con las comidas, si sabemos que después de 2 horas aproximadamente vuelve a niveles basales, entonces tenemos 3 comidas al día, podemos decir que durante 6 horas al día nuestra glicemia está por encima del 100 miligramos por decilitro, durante 6 horas al día. Bueno, en los obesos,
En las personas que ya producen poca insulina o en los que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, en los ya prediabéticos o los diabéticos iniciales, la glicemia al aumentar después de la comida no disminuye a las 2 horas. ¿Sí? Tarda más tiempo en bajar si es que baja. Bueno, digamos que tarda 4 horas, ¿sí? Para normalizarse o para llegar por debajo de 100. Bueno, y además, si en un sujeto normal una comida puede elevar su glicemia hasta 150 miligramos por decilitro, en un prediabético o en un obeso o en aquel que ya está con diabetes ya inicial, su glicemia con la misma comida va a subir muchísimo. Puede llegar a 180, 200 miligramos, etc. Ese ya es un signo laboratorial de que ahí algo anda mal, ¿no? Bueno, entonces sube más y se prolonga por más tiempo. Entonces, en nuestro ejemplo, estamos suponiendo que después de cada comida, después de 4 horas de cada comida, la glicemia baja a debajo de 100, valga la redundancia. Si sumamos, pues son 12 horas entonces, con 3 comidas, 12 horas de glicemia alta versus las 6 horas de glicemia por encima de 100 en un sujeto normal. Esas 12 horas, obviamente, ya llevan a la glucotoxicidad. Van dañando, ya hay una glucosilación enzimática de las proteínas, etcétera, porque estamos expuestos mucho tiempo a niveles de glicemia alto. Si ustedes, por ejemplo, a este señor que ya tiene problemas, que ya puede estar en sus fases iniciales con diabetes, ¿no? Si ustedes le miden el azúcar en ayunas, va a estar normal. Claro, si el azúcar baja después de 4 horas, digamos que ha cenado a las 7 de la noche, después de 4 horas, a la medianoche, su glicemia ya va a estar por debajo de 100. Y como le hacen su glicemia a las 6 de la mañana o 7 en ayunas, obviamente su glicemia va a estar por debajo de 100. Bueno, pero empieza a desayunar, a almorzar, su glicemia va a estar elevado todo el día y en la noche va a bajar por debajo de 100. Si nosotros solo controlamos su glicemia basal de ayunas, pues podemos decirle a él, ¿no?, que está normal, que no tiene ningún problema, etcétera, porque está por debajo de 100. Sin embargo, no es verdad, ¿no? Porque en el resto del día ya tiene glicemias muy altas y por tiempo prolongado. Bueno, esa fisiopatología la van a estudiar seguramente luego cuando toquen el tema de diabetes. Bueno, esto para que la glicemia aumenta y dijimos, cuando sube por encima de 80 aproximadamente, aumenta la liberación de insulina. Y siempre que aumente la glicemia, va a aumentar la insulina. Si baja la glicemia, también disminuye la insulinemia, ¿no? Es un comportamiento paralelo de las curvas entre las concentraciones de insulina en la sangre y la glicemia. Responde exactamente, y eso es lo normal, eso pasa así. Bueno, entonces un cuadro, para acabar este segmento, digamos, una curva de su libro de Guyton, que nos muestra la relación que hay entre los niveles de glicemia e insulina. Cuando la glicemia, aquí pues nos muestra como 90 más o menos, ¿no?, miligramos por decilitro y 80 estaría por aquí, comienza a secretarse insulina. Y cuanto más aumente la glicemia, miren, 120, 300, etcétera, va a haber mayor secreción de insulina. Mayor glicemia, mayor insulina. Ahora, cuando la glicemia llega a 400 o 500, ya no se incrementa la producción de insulina porque ha llegado a su capacidad. Esto ocurre en condiciones normales, cuando el páncreas es capaz de responder al estímulo de la glucosa. Pero si el páncreas no responde adecuadamente al estímulo de la glicemia aumentada, entonces la cantidad de insulina producida va a ser siempre baja. Y el resultado de esto va a ser una hiperglicemia. En esas condiciones ya el diabético tiene su glicemia alta, siempre, ¿no? O por lo menos la mayor parte del día. Bien, la secreción de insulina, esto ya no es síntesis, secreción, tiene también sus estimulantes y sus inhibidores. Los estimulantes, bueno, digamos en general, son las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Indirectamente hacen que aumente la secreción de insulina. Las enzimas o las hormonas contrarreguladoras, una de ellas es el glucagón. El glucagón tiene un efecto contrario, exactamente contrario a la de la insulina.
La insulina nos baja la glicemia, ¿no es cierto? O sea, esa es la tendencia de la insulina. ¿Por qué? Porque permite el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Entonces, la glicemia, el azúcar en la sangre, va a disminuir como efecto de la acción de la insulina. El glucagón tiene un efecto contrario. El glucagón, que lo vamos a estudiar después, tiene como efecto sobre los carbohidratos el aumentar la glicemia. Aumenta la glicemia. Entonces, como aumenta la glicemia por efecto del glucagón, se dice que el glucagón estimula la secreción de insulina. Esa es la razón por la que esta hormona está en esta lista. Bueno, la acción del sistema parasimpático, a través de su mediador que ya conocen ustedes, la acetilcolina, va también a estimular la producción de insulina. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaron en neurofisiología el sistema autónomo? El mediador químico principal del parasimpático es la acetilcolina. Hay fármacos que inhiben la acetilcolina, ¿verdad? Que en algún momento se los da, por ejemplo, los antiespasmódicos, que creo que pusimos algún ejemplo en alguna clase ahí, lo que hacen es inhibir al parasimpático para disminuir el dolor que genera la contracción de la musculatura intestinal. Bueno, si estamos inhibiendo al parasimpático, entonces también estamos inhibiendo la secreción de insulina. Una dosis en un sujeto normal no lo va a afectar, pero en un diabético, dosis altas de medicamentos que van a actuar contra el parasimpático, sí pueden tener efecto. Bueno, de hecho tienen un efecto, ¿no? Contraproducente, o sea, no deseado en ese enfermo diabético. Bueno, eso para tomarlo en cuenta cuando ustedes ya manejen diabéticos con otros problemas asociados. Las incretinas son hormonas producidas en el duodeno. Vamos a hablar luego de las incretinas. La principal es la glucagon-like peptide 1. Estimula la secreción de insulina. Estimula directamente la secreción de insulina. Las incretinas. Bueno, luego vamos a hablar de las incretinas. Otras hormonas como la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, son también estimulantes de la secreción de insulina. La hiperglicemia, o sea, el aumento de la glicemia, como ya dijimos, el aumento de los aminoácidos en la sangre y los ácidos grasos, el ejercicio físico, la hormona de crecimiento, el cortisol, o sea, son hormonas que también van a hacer que se aumente o se estimule la secreción de insulina. El glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol son hormonas contrarreguladoras, junto con la adrenalina. Tienen un efecto contrario, efecto metabólico contrario a la insulina. Pero estas tres promueven, por ese efecto contrario, promueven la mayor secreción de insulina. Hay que tener en cuenta esto, las enterohormonas, la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, etcétera, incluidas las incretinas, van a secretarse en el intestino después de la comida. O sea, cuando uno se alimenta, se liberan estas hormonas, ¿verdad? Bien, ese es otro factor coadyuvante, estimulante de la secreción de insulina. Es decir, no solo la hiperglicemia, no solo el consumo de glucosa o carbohidratos, o la presencia de aminoácidos y ácidos grasos en la sangre, sino también estas hormonas cuya secreción ha sido provocada por la ingesta de alimentos, van a potenciar el efecto estimulante para la secreción de insulina. Eso es muy importante a tener en cuenta. Por eso es que si nosotros, por ejemplo, administramos glucosa a un paciente, administramos por un suero, por la vena, como es glucosa, va a estimular la producción de insulina. Pero esa misma cantidad de glucosa, si el enfermo se lo come, se lo toma, ¿sí? Esa misma cantidad de glucosa va a hacer que se estimule mucho más la secreción de insulina. Es decir, la glucosa tiene un mayor efecto estimulante cuando se lo consume por vía oral que cuando se lo inyecta por la vena. Bueno, y esto tiene su explicación. ¿Por qué? Porque esa ingesta provoca la liberación de estas hormonas y entre ellas las incretinas. Esa es la base, ¿no?, de la función de las incretinas, por eso se las utiliza ahora a estas incretinas como parte del tratamiento, como una alternativa en el tratamiento de la diabetes. Bien, en contrapartida están los inhibidores
de la secreción de la insulina. Ahí tenemos a la ya muy conocida por nosotros, la somatostatina, ya saben, inhibe todo. El sistema simpático, ¿no?, va hacia las descargas de catecolaminas, va a inhibir la secreción de insulina. El ayuno, la hipoglicemia, la leptina, obviamente el ayuno, porque en el ayuno el azúcar no sube, ¿verdad? Si la glicemia va a estar siempre por debajo de 100, si está por debajo de 80, entonces no va a haber una secreción de insulina, sino una mínima cantidad o casi nada, ¿no?, para no llevar a una hipoglicemia posterior, porque si nosotros, si se secretara insulina con una glicemia de 70, va a bajar mucho más nuestra glicemia y eso nos va a llevar a la hipoglicemia, lo cual puede tener consecuencias fatales. La leptina, que ya hemos mencionado y ustedes lo han estudiado también en fisiología digestiva, que es la hormona que se libera luego de la comida y produce saciedad, lo que va a hacer también es inhibir la secreción de insulina, entre sus muchos otros efectos. Bueno, y entre los aminoácidos hay dos elementos principales que van a tener mayor efecto estimulante en la secreción de insulina: la arginina y la lisina. Por lo tanto, las proteínas, ¿no?, que sean ricas en estos dos aminoácidos, pues tendrán un mejor efecto, ¿no?, secretagogo. Al efecto estimulante de la secreción se llama secretagogo. Entonces, estos aminoácidos tienen un importante efecto secretagogo en la célula beta para la liberación de insulina. Y lo que les decía, que las hormonas gastrointestinales también potencian la acción o la liberación de la secreción. Por lo tanto, estas hormonas, algunas hormonas que ya hemos mencionado, gastrointestinales, tienen una acción sobre la célula beta también allá. Bien, ahora sí, ¿qué son las incretinas? Bueno, son consideradas también como hormonas, ¿no?, secretadas en el tubo digestivo cuando hay ingesta de alimentos. Y su efecto principal es potenciar la secreción de insulina. Miren, y es responsable hasta de un 60% de la secreción de insulina postprandial, o sea, después de la comida. O sea, el efecto de la incretina es muy importante para que se secrete insulina después de las comidas. Estas son las dos principales incretinas. Ya han sido bastante estudiadas, ya se conoce su efecto, su utilidad también. Ahora hay incretinas que se comercializan para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Bien, principalmente producidas en las células K y en las células L del intestino delgado. Allí se sintetizan las incretinas. El glucagon-like peptide es la principal incretina y se sintetiza en el duodeno. Bueno, ¿dónde actúa la incretina? Obviamente en la célula beta, porque dijimos que su principal acción es la estimulación de la secreción de insulina. Pero también actúa en el estómago. En el estómago lo que hace es enlentece la función motora, enlentece el vaciamiento gástrico. Esto es importante porque este retraso del vaciamiento gástrico es fundamental para el control del apetito y la saciedad. Cuando el estómago se vacía lentamente, pues hay mayor sensación de plenitud gástrica, mayor sensación de saciedad. Lo mismo hace la colecistoquinina, por ejemplo. Hay varias hormonas intestinales que van a tener este mismo efecto. Es uno de los mecanismos para regular la ingesta de alimentos en cantidad. Nos limita a comer mucho, ¿no? Bueno, las incretinas están también jugando un rol importante en este proceso. Inhibe la producción de glucagón en las células alfa de los islotes pancreáticos. Fíjense ustedes, entonces, estimula la secreción de insulina e inhibe la producción de glucagón. En el hígado disminuye la producción de glucosa. Ya les he explicado a qué se refiere la producción de glucosa. No es nada más que la liberación de glucosa a partir de los depósitos de glucógeno. Eso es producción de glucosa. Entonces, las incretinas lo que hacen es inhibir esto. Por lo tanto, promueven el almacenamiento de la glucosa en los lugares, en los órganos especializados en esto, ¿no?, en forma de glucógeno. En el cerebro promueve la saciedad. Fíjense, las incretinas son muy importantes para controlar el apetito, ¿no?, retrasando el vaciamiento gástrico a nivel del sistema nervioso central, seguramente a nivel del hipotálamo, va a promover la saciedad.
inhibe, y esta función es también muy, muy importante, inhibe la apoptosis de las células beta. Como toda célula, pues las células beta también son mortales, ¿no es cierto? Pero la incretina hace que estas células tengan más tiempo de vida. Es más, pueden hacer que se generen más células beta, ¿no? A través de la mitosis, allí regenerando el tejido. Ahora, no sé si las incretinas restablecen, creo que no restablecen un tejido pancreático dañado, pero sí tienen entonces un efecto protector de las células beta. La actividad de las incretinas, ¿no? El glucagon-like peptide, en este proceso. Ahora, en los obesos, esto de las incretinas también está alterado. De eso vamos a hablar cuando veamos la fisiología del tejido adiposo. El mecanismo de acción ya es conocido, es muy sencillo, pero hay que ver, ¿no? Digamos, qué elementos son los que van a controlar la secreción de incretinas. Si bien las incretinas están muy bien que salgan a la circulación, pero siempre tienen un control, ¿no? Aquí nadie está descontrolado, todos están regulados. Bien, entonces, dijimos que las incretinas lo que van a hacer es, una vez liberado en el duodeno, van a ir a actuar a la célula beta, y allí va a estimular la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón e inhibe la apoptosis de la célula beta. Pero la vida media de las incretinas es muy efímera, ¿no? Es poco tiempo, y es inactivada rápidamente por esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4. Esa es la enzima que va a inactivar a las incretinas. Bueno, un recurso terapéutico de estos días, de este tiempo, es usar inhibidores de la dipeptidilpeptidasa como tratamiento en la diabetes, como coadyuvante en el tratamiento de diabetes, para prolongar la vida media de las incretinas. Son segundos, ¿eh? Su vida media, no es muy prolongado. Muy bien. Mecanismo de acción de la insulina. Creo que esto vamos a dejarlo para la siguiente clase. Necesitamos hablar de la interacción. Esto es muy importante, es un aspecto muy importante en este tema del páncreas, la interacción de la insulina como ligando con su receptor. Bueno, no es muy complicado, pero vamos a hablar la siguiente semana, o digo, la siguiente clase de todo este proceso. Muy bien, entonces quedamos aquí. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Estoy dispuesto a escuchar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? ¿Están despiertos? ¿Siguen ahí? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana, a la misma hora, en el tema siguiente, ¿ya? Que estén bien. Doctor, una pregunta. Hasta luego. ¿Sí? Hasta luego, hasta luego. Nos vemos mañana. Pueden desconectarse, no hay ningún problema. Que estén bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.